Hola, hola, buenos días. Buen día para Ángela. ¿Cómo están? Saludándolos desde casa. Hoy viernes 22 de mayo. Un saludo para Luisa, para Eli, para Joseph. Vamos a esperar un poquito que se conecten con nosotros para arrancar. Para los que se están conectando con nosotros hasta ahora, mi nombre es Erika de la Torre. Yo soy la médico deportóloga de la familia SmartFit. Estamos compartiendo con ustedes algunos temas de interés, contestando algunas preguntas sobre el tema de hoy. Un saludito para Leonardo, para Ruby, para Andrés, Mari. El tema de hoy es bien interesante. Vamos a hablar de ejercicio y envejecimiento y cómo podemos modificar algunos factores para mejorar esas etapas de la vida en las que lo que queremos es estar funcionales, evitar todo lo que son las complicaciones del envejecimiento. Bueno, ya tenemos algo de afluencia. Perfecto, yo creo que podemos comenzar. Quiero hablarles un poquito de lo que es el envejecimiento y luego vamos a hablar de cómo vamos a hacer algunos cambios y algunas modificaciones en el entrenamiento para aprovechar los beneficios del ejercicio en pro de su terapia anti-envejecimiento como tal. Cuando nosotros hablamos de envejecimiento, hablamos de la interacción de dos procesos específicos y vamos a hablar de esos dos procesos como envejecimiento primario y envejecimiento secundario. Cuando hablamos de envejecimiento primario, estamos hablando del deterioro progresivo de las estructuras, de la función, de muchos órganos, que va directamente relacionada con el tiempo. O sea, que a medida que pasa el tiempo, aumentamos la edad, igual sí va habiendo un deterioro progresivo de muchos de nuestros órganos. Ese es como el envejecimiento primario. El envejecimiento secundario ya es cuando nosotros hablamos del mal funcionamiento de muchos órganos. Y este envejecimiento secundario lo hemos relacionado con muchas enfermedades, muchas patologías que afectan múltiples órganos y pueden hacer que haya un mal funcionamiento de los mismos. Entonces empieza a haber una afectación celular y eso también va a contribuir con el envejecimiento. ¿Qué otras cosas son o hacen parte de ese envejecimiento secundario? Los malos hábitos en general. Entonces estamos hablando de las personas sedentarias, estamos hablando de los malos hábitos nutricionales, hablamos de exposiciones, por ejemplo, de la exposición a la luz solar continua y constante sin protección, también es un factor externo que nos ayuda a ese envejecimiento, estilos de vida como el consumo de tabaco, como el abuso del alcohol, todo esto está relacionado con este proceso y esta interacción tanto con el envejecimiento primario como con el secundario, pues nos va a determinar como la longevidad. Y esta longevidad se evalúa en muchas poblaciones y en muchas especies también. Hay dos factores influyentes. Uno dice, bueno, ¿cuál es la influencia más importante en el envejecimiento? ¿Cuál es el factor más importante en evitar ese envejecimiento o en esa terapia anti-envejecimiento? Y hay dos factores de los que uno habla, el genético y el ambiental. Y uno pensaría que de pronto el genético tiene un porcentaje de influencia muy alto, que de pronto lo asocia con la familia o con muchas poblaciones también. Pero realmente el factor genético aporta entre un 20 a un 30% de influencia sobre el envejecimiento comparado con la influencia ambiental. Cuando nosotros hablamos de esos factores ambientales, hablamos de un 70, incluso hasta un 80% del envejecimiento como tal. Cuando nosotros hablamos del envejecimiento genético, estamos hablando de esa programación, es como esa programación celular del envejecimiento que ya viene diseñada y que también no podría modificarla. Con los factores ambientales y con un buen estilo de vida y con ciertas terapias anti-envejecimiento, uno lo que puede es modificar esos cambios a través de la epigenética. Cuando nosotros hablamos de la epigenética, es como todos estos factores ambientales influyen sobre algunos genes y funcionan como un interruptor, encendiéndolos o apagándolos. Cuando nosotros hacemos esta modificación epigenética a través de los cambios de los estilos de vida, podemos retrasar ese envejecimiento. Entonces ahí es cuando hablamos
de la longevidad, de esa expectativa de vida. Y la longevidad se ha estudiado en muchas especies, no solo en la especie humana. Entonces, a través de muchos estudios se ha evaluado uno de los conceptos genéticos que son los telómeros. Los telómeros son como unas estructuras del cromosoma que nos pueden determinar la longevidad de las especies. Entonces ahí es cuando a través de muchos estudios se ha evaluado que, por ejemplo, los elefantes tienen un promedio de vida de 60 años, los flamencos de 15, los delfines de 50, y en el ser humano la expectativa de vida se ha incrementado mucho con los años, con las décadas, y esto está asociado a todos los cambios socioeconómicos, a cómo digamos que en nuestras poblaciones se han implementado buenas costumbres, digamos que en programas de prevención, de promoción, hablamos de una vida saludable, y todo esto va incrementando la longevidad de nuestras poblaciones. Normalmente en la cultura, digamos que en los noruegos, principalmente es una de las poblaciones que tiene una longevidad mucho más amplia, y esto se ha asociado mucho ¿con qué? Con la parte socioeconómica, porque digamos que son poblaciones que tienen acceso a una mejor calidad de vida, y estos buenos estímulos continuos hacen que esa longevidad se incremente. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuánto es la longevidad actual de la población? Estamos hablando más o menos de 80 a 85 años para hombres y mujeres. Entonces el promedio de vida o la expectativa de vida está entre los 80 y los 85 años para hombres, 80, para mujeres 85, y eso se evalúa y se podría también generar un cálculo matemático a través de los años que transcurren. O sea, entre más años tengo, yo tengo más posibilidades de tener una vida más longeva. Y obviamente no depende solo de la edad, porque ya vimos que es solo una parte, es como ese envejecimiento primario que está asociado al paso del tiempo, sino también de los estímulos que hacemos a nivel social, de nuestros estilos de vida. Entonces, por darles un ejemplo, ¿cómo ha cambiado esto a través de las décadas? Las personas que nacen en el 2016, comparada con las personas que nacieron en 1995, van a tener una expectativa de vida de 7 años más. Entonces, esto sí se incrementa digamos que con el avance de la tecnología, con el incremento en programas específicos, digamos con los estudios y el descubrimiento de prevención de muchas patologías y cómo actuar ante ellas. Entonces, esto lo que nos ayuda es a generar un incremento en la longevidad. Como dato curioso, la persona que más ha vivido, que se tiene conocimiento que más ha vivido 122 años. Entonces, miren cómo ese espacio de 85, que es como el promedio, se podría llegar a incrementar muchísimo más a partir de que se modifiquen estos estilos de vida. Cuando nosotros ya hablamos de agentes causales en el organismo, estamos hablando de activaciones defectuosas a nivel celular. Entonces, esta activación defectuosa, lo que nosotros miramos es que hay un incremento de los radicales libres, y este incremento de radicales libres por múltiples causas, digamos que a nivel orgánico podemos hablar, por ejemplo, de procesos inflamatorios como es la obesidad. El tejido adiposo genera adipoquinas que son proinflamatorias, y esto también me va a ayudar a producir muchos radicales libres. Cuando nosotros tenemos muchos estímulos de radicales libres, lo que vamos a evitar es que haya un buen proceso de degradación de esas células que ya no son funcionales, que es como la proteólisis. Es ese proceso en el cual nosotros tenemos que desechar todas las células malas y empezar a renovar. Ahí es cuando radica ese cambio, cuando nosotros tenemos un incremento en radicales libres y no hacemos un buen proceso de proteólisis, pues incrementamos el proceso de envejecimiento, por así decirlo. Y hay muchas formas de evitar que eso pase: evitando el estrés, mejorando la alimentación, y en este caso nos vamos a enfocar en el ejercicio, y en el ejercicio que debe estar programado continuamente. ¿Por qué? Porque los beneficios que nosotros encontramos en un programa de ejercicio son en este sentido. Cuando hablamos de la modificación epigenética para el envejecimiento, va a tener también como un proceso reversible cuando suspendemos la actividad. O sea que yo pude haber hecho un entrenamiento durante las primeras décadas de mi vida que obviamente me redujo el riesgo de muchas patologías. Estamos hablando de reducir riesgos de patologías cardiovasculares, reducir riesgos de patologías metabólicas, pero no estamos contando que en el tema de la epigenética y en el tema del antienvejecimiento,
estos efectos sí son reversibles. Eso quiere decir que si yo suspendí mi entrenamiento por mucho tiempo, todos esos efectos positivos que me van a llevar a disminuir ese envejecimiento, pues se van a ver reversados y no voy a tener como el proceso ideal. ¿Qué muestran los estudios en cuanto a la epigenética y en cuanto a los cambios en los telómeros? Ya les había comentado que ese telómero es como el factor que se puede estudiar para evaluar la longevidad. Y cuando hablamos de estudios en entrenamiento físico, se evaluó un programa de ejercicio en pacientes jóvenes que generaban un deporte como tal, que hacían un programa de ejercicio con cargas, con progresiones, con intensidades, por lo menos de 3 días a la semana, comparado con otro grupo de personas jóvenes, sanas, que eran activas. ¿Y qué se vio? Que realmente hay un cambio específico en el acortamiento de esos telómeros. Cuando nosotros hablamos de longevidad, hablamos de que los patrones del telómero, de esa estructura del cromosoma, se van acortando, se van disminuyendo. Y a medida de que se van disminuyendo, pues yo voy a reducir mi longevidad. Entonces lo que nosotros queremos estimular y evaluar en esos telómeros es que se mantengan alargados o evitemos ese acortamiento con los años. En ese estudio lo que se demostró es que el ejercicio comparado con la actividad física sí tiene un cambio bien importante, no como en otras charlas que ya hemos tenido. Siempre hemos hablado de que cuando una persona es activa, que no necesariamente es un programa de ejercicio, que no necesariamente hace un deporte como tal, sino que su día a día es activo. Por ejemplo, estamos hablando de mensajeros o de personas que tienen que estar en movimiento continuamente, tienen un ejemplo o tienen un factor protector a nivel cardiovascular y metabólico. En el contexto del envejecimiento, no solo vamos a tener, digamos que una respuesta a ese antienvejecimiento o a ese cambio en los telómeros con la actividad física. Necesitamos hacer un programa que sea progresivo, en donde incrementamos cargas, en donde incrementamos intensidades, donde aumentamos nuestra frecuencia cardíaca y lo hacemos de una forma progresiva y de una forma continua. Entonces, cuando tenemos un buen programa de ejercicio, vamos a hacer un cambio epigenético en esos telómeros, que es lo que buscamos para generar digamos que una protección anti-envejecimiento, por así decirlo. Entonces, en este caso, la actividad física no va a ser uno de nuestros factores más importantes en el proceso de anti-envejecimiento. Ya cuando hablamos de una estructura en cuanto a ejercicio, entonces vamos a evaluar qué es lo que más cambia con los años. Y siempre les he hablado de que a partir de la segunda o tercera década de la vida, la masa muscular se empieza a disminuir en cierto porcentaje. Y a partir de ahí, cada década, vamos a incrementar ese porcentaje de atrofia muscular. Cuando nosotros vamos a perder o vamos perdiendo masa muscular en este proceso, lo que vamos a ver es una incidencia alta en cambios metabólicos, porque el músculo como tal es un órgano metabólicamente activo y al ir perdiendo masa muscular, al ir generando esa atrofia, en el adulto mayor se genera algo que se denomina sarcopenia. Y la sarcopenia ya es una enfermedad en la cual la afectación o la pérdida de masa muscular tiene una relación directa con la parte metabólica y cardiovascular. Y adicional a eso, tiene una pérdida en la densidad de la masa ósea, que es lo que denominamos osteopenia o osteoporosis. Lo que nosotros buscamos con la protección de esa masa muscular es mantener activo el sistema metabólico, mantener una densidad ósea adecuada. Con la edad, ¿qué es lo que más se pierde? La funcionalidad. Nosotros cuando perdemos masa muscular también perdemos funcionalidad. La marcha empieza a verse alterada. La flexibilidad empieza a verse alterada. Entonces, esa capacidad de responder a ciertas rutinas de la vida cotidiana, pues se va disminuyendo. ¿Como qué tipo de actividades? Subir y bajar escaleras, levantar objetos, correr objetos. Hacer actividades de la vida cotidiana se vuelve un poco más discapacitante si la masa muscular se pierde. Entonces, uno de los procesos más importantes en todo este tema de la sarcopenia y de la pérdida de masa muscular es implementar el ejercicio de fuerza. También se han visto cambios con el ejercicio cardiovascular, pero la elección en cuanto a ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza va a depender de los procesos de acondicionamiento de la persona, va a ser muy individualizado, porque si tenemos un adulto mayor en el cual vamos a empezar un programa de ejercicio, debemos evaluar cuáles son sus cualidades físicas y si es una persona que ha sido activa o por el contrario ha sido muy sedentaria. ¿Por qué? Porque vamos a tener riesgo de lesión. Y nosotros lo que queremos evitar es eso, o sea, no queremos tener lesiones, sino queremos proporcionarle un beneficio a nuestro adulto mayor. Entonces, lo más importante en este tema es que ya vimos que
todos los procesos de antienvejecimiento vienen desde la infancia, de generar buenos hábitos, de generar un programa o, por ejemplo, un hábito de ejercicio que se mantenga, porque si lo suspendo ya sé que esto es reversible para el envejecimiento y debo mantener estos programas continuos y constantes. Y cuando llegamos a una edad adulta debemos empezar a modificar el tipo de entrenamiento para evitar lesiones. Entonces, en el adulto mayor es muy importante que las cualidades básicas como es la flexibilidad, el equilibrio, la estabilidad estén de una manera adecuada para poder empezar a implementar cargas. Cargas de fuerza son muy importantes. No podemos restringir a nuestros adultos mayores a solo hacer actividades cardiovasculares. Nuestro objetivo será llevarlo a que estimule la carga muscular. ¿Por qué? Porque su debilidad o su factor de riesgo más alto es la pérdida de masa muscular. Entonces, nuestro objetivo siempre va a ser llevar a ese adulto mayor a hacer tanto ejercicio aeróbico como ejercicio de fuerza. Con el ejercicio de fuerza vamos a tratar de disminuir la pérdida de masa muscular, porque a pesar de que yo haga un buen programa de ejercicio de fuerza, no voy a evitar que la masa muscular se pierda. Lo que voy a reducir es el porcentaje. ¿Y qué quiero mejorar? Esa funcionalidad. Entonces, la relación que hay entre masa muscular y fuerza. Cuando esa relación es adecuada, entonces yo mejoro la funcionalidad de mi adulto mayor y esto obviamente va a acarrear pues una capacidad o va a disminuir la discapacidad funcional, que con ella digamos qué complicaciones podemos tener en el adulto mayor, las fracturas que son tan frecuentes y que complican tanto las patologías en el adulto mayor. ¿Por qué se complican? No solo es por la fractura, porque la fractura se puede tratar, es por el sedentarismo que acarrea esa fractura, porque nosotros vamos a tener que dejar o suspender la actividad física en nuestro adulto mayor cuando tiene una fractura por 1 o 2 meses o más, dependiendo del tipo de fractura. Entonces, nuestro objetivo en esto es hacer entender a la población adulta mayor que es muy importante implementar programas de ejercicio, tanto aeróbicos como de fuerza. No basta con salir a caminar, no basta con hacer ejercicios de estiramiento. Implementen un entrenamiento de fuerza que sea bien guiado, que lo programe un médico deportólogo, que tenga una valoración por lo menos para mirar cuál es tu funcionalidad y a qué nivel puede empezar a entrenar. ¿Listo? Esto es muy importante en nuestros adultos mayores y miren que el concepto de antienvejecimiento empieza desde el inicio. Entonces nosotros podemos empezar a evitar o mejorar esa calidad de vida a futuros años si empezamos a trabajar en los factores ambientales que constituyen el 70% de la influencia en el envejecimiento de toda la población. ¿Listo? Voy a contestar algunas preguntas que tengan sobre el tema. Espero que les haya gustado esta intervención. A ver, miramos por acá. A ver, acá nos dice, sí, ¿por qué una persona deja de hacer ejercicio y le cuesta mucho la condición? O sea, me imagino que acondicionarse. Cuando nosotros nos volvemos sedentarios, todo el metabolismo basal se disminuye. Hay un concepto específico en cuanto a sedentarismo y ejercicio. Cuando nosotros estamos hablando de una persona sedentaria, hablamos directamente de sarcopenia, de que a futuro va a venir la sarcopenia, que ya dijimos que era la pérdida de masa muscular, comparado con una persona que hace ejercicio que va a generar hipertrofia muscular. Cuando hablamos de sarcopenia, se disminuye el metabolismo basal. Cuando hablamos de hipertrofia, se incrementa. Cuando disminuimos ese metabolismo basal, aumentamos la resistencia a la insulina, el riesgo de dislipidemia, de hipertensión. Entonces mira que se generan muchos cambios y se generan muchas adaptaciones a partir de un programa de entrenamiento o a partir de un no programa de entrenamiento, o sea, una persona que es sedentaria. Entonces cuando tú ya llevas mucho tiempo siendo sedentario, vas a haber cambiado todo el metabolismo. ¿Es reversible? También es reversible. Puedes empezar a generar un programa de entrenamiento que te lleve a hipertrofia muscular, que aumente tu metabolismo basal, que disminuya la resistencia a la insulina, que disminuya la presión arterial, que mejore la condición física. Pero si lo dejas de hacer, eso va a ser reversible y te va a generar esa mala condición. No quiere decir que no puedas arrancar, sino que te va a tomar un poco más de tiempo. Ok. Bueno, acá nos pregunta Mariluz, ¿por qué los deportistas de alto rendimiento se envejecen más rápido? Depende de lo que consideremos por envejecimiento, porque
Cuando nosotros hablamos de un deportista de alto rendimiento, no estamos hablando específicamente de los telómeros. Ya habíamos hablado de esa epigenética y en los deportistas esos telómeros no se acortan como en los pacientes que no son deportistas. Ni siquiera consideramos a un paciente activo con una disminución en ese acortamiento de los telómeros. ¿Qué está relacionado con el deporte de alto rendimiento? El desgaste. Y es un desgaste a nivel principalmente a nivel osteomuscular, donde vemos una artrosis más temprana, donde obviamente la exposición, por ejemplo, al rayo, a la luz del sol, que es continua en este tipo de entrenamientos que pueden ser de horas, de múltiples horas al día durante muchos años, pues me va a generar un deterioro y un incremento en los radicales libres. Pero no quiere decir que el deportista viva menos años. Lo que quiere decir es que va a tener ciertas patologías específicas, o sea, desgastes específicos asociados a su entrenamiento. Entonces es importante diferenciar el desgaste por sobrecarga con el envejecimiento. Muy bien. Bueno, acá nos dice Lady, ¿por qué se dice que las mujeres viven más que los hombres? Ahí hay un factor hormonal importante de protección cardiovascular y demás, que son los estrógenos. Entonces, en las mujeres, ese incremento en el nivel de los estrógenos hace que tengan una protección cardiovascular y metabólica a más años. Ellas, digamos que, o nosotras las mujeres, después de la menopausia, empezamos a ver un deterioro en ciertos órganos, por ejemplo en la densidad de la masa ósea, en los cambios a nivel de la masa muscular, a nivel cardiovascular. Nosotros empezamos a incrementar ese riesgo cardiovascular cuando llega la menopausia, porque tenemos un factor protector con los estrógenos, y eso a partir de los 45 años, 50, dependiendo del momento en el que llegue la menopausia. Entonces ese factor es un factor protector y por eso difiere entre hombres y mujeres. Por eso se habla de que los hombres en este momento tienen un promedio, una expectativa de vida de 80 años con respecto a las mujeres que tienen una expectativa de vida de 85 años. Ok, vamos con una última pregunta. Bueno, pues creo que de envejecimiento no veo más. Espero que les haya gustado esta charla de hoy, que haya sido de su interés, que empiecen a aplicar estos consejos de mejorar la actividad física, de tener estilos de vida saludables adecuados para poder tener o llegar a la edad adulta con menos discapacidad y ser un poco más funcionales. Les mando un saludito, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.